Hormonas. La hormona es un producto químico liberado por células que ejercen una función biológica sobre una célula blanca. Se dividen según sus cualidades químicas y según su naturaleza. Según sus cualidades químicas encontramos derivadas de los aminoácidos y entre ellas tiroxinas y catecolaminas. Las peptídicas, compuestas por cadenas de aminoácidos, polipéptidos y oligopolipéptidos. Estas tienen la característica de que no traspasan la membrana y entre ejemplos encontramos la vasopresina. Las lipídicas son de carácter lipídico y tienen la capacidad de sobrepasar la membrana. Según su naturaleza, encontramos las esteroideas que provienen del colesterol y son producidas por los ovarios, entre ellas progesterona y estrógenos, y los testículos, andrógenos y testosterona. Las proteicas están formadas por cadenas de aminoácidos y péptidos, como la LH y la FSH, y las derivadas de los fenólicos que se caracterizan por tener uno o más anillos aromáticos, entre ellos la adrenalina. Hormonas sexuales. En el hipotálamo se fabrican las GnRH, que son las hormonas reguladoras y liberadoras de gonadotropinas. Esas inhiben o liberan a la adenohipófisis, la FSH, la LH y la LTH, que irán a estimular respectivamente ovarios, testículos y glándulas mamarias, produciendo así estrógenos y progesterona, en los testículos andrógenos y en las glándulas mamarias prolactina. El hipotálamo genera GnRH, las cuales las encapsula y las manda a la adenohipófisis. Antes de encapsularla, se produce una reacción por medio de segundos agentes. Se da esta reacción ya que las hormonas GnRH son peptídicas y no pueden atravesar la membrana. Esta reacción se hace por medio de la adeniciclinasa o AMP cíclica. Después de encapsularla, las manda a la adenohipófisis. En la adenohipófisis se fabrica la LH, la LTH y la FSH. El mecanismo de acción de las hormonas gonadotróficas. La hormona se une al receptor de membrana. Este activa la enzima adeniclinasa en la pared de la membrana. Este conduce el ATP al interior de la célula y lo convierte en AMP cíclico. El AMP cíclico viaja al citoplasma y se une con la proteinquinasa. La proteinquinasa contiene dos unidades, dos reguladoras y dos catalíticas. La unión de AMP cíclico con las reguladoras activa las catalíticas. Las reguladoras permanecen en dímeros mientras que las catalíticas sí se separan. Cuando se separan, estas se fosforilizan y confieren a la unidad terciaria acciones fisiológicas. El hipotálamo es el encargado de producir GnRH. Las GnRH son las receptoras de las hormonas sexuales. Esta la manda a la hipófisis anterior o a la adenohipófisis, en las cuales la manda al medio interno, transformándolas en LH y FSH. El LH y el FSH se encuentran en los testículos y los testículos hacen un proceso que por medio de la célula de Leydig produce testosterona y por medio de la célula de Sertoli producen espermatozoides. Estos van otra vez al medio interno, lo inhiben y hacen un feedback, retornándolo otra vez a la hipófisis anterior. Todo esto es el proceso del feedback. El ciclo menstrual. Son fases que se repiten periódicamente, se producen en la pubertad y finalizan en la menopausia aproximadamente a 45 a 55 años. Los ciclos son provocados por la hormona FSH y la LH, que son secretadas por la hipófisis. Existen dos tipos de células ováricas, la célula teca, que son las que tienen receptores de LH, y las células de la granulosa, que son las que poseen receptores para la FSH y en la mitad para la LH. Los fenómenos del ciclo de la menstruación. La ovogénesis, que es la que produce óvulos, y la ovulación, que es el desprendimiento del óvulo maduro hacia la trompa uterina. Las fases del ciclo menstrual. Existen tres fases: la folicular, la ovulación y la luteínica. La folicular, en esta fase los niveles de estrógeno y progesterona son muy bajos y comienza el desprendimiento del endometrio para dar paso a la menstruación. En la ovulación se produce por el pico de la LH y la secreción de estrógenos. En esta fase se da el rompimiento del folículo y la liberación del óvulo, que es captado por la trompa uterina.
Y por último, en la fase luteínica, que se da después de la ovulación, alcanza los niveles máximos de progesterona y si no hay fecundación, descienden los niveles. El ovario produce fundamentalmente progesterona, que se secreta principalmente en el cuerpo lúteo del ovario. Esta es la responsable de los cambios cíclicos del endometrio que son necesarios para la implantación y el crecimiento del embrión. El metabolismo de la progesterona se da en el hígado, dando como resultado metabolitos como por ejemplo el pregnandiol, que son eliminados un 20 a 50% por la orina y un 30% de la progesterona por las heces. Los niveles de progesterona en la mitad del ciclo son bajos, antes del pico de gonadotropina. Después del pico, es decir, en la fase lútea, los niveles aumentan rápidamente, alcanzando los niveles máximos. Antes de la menstruación, la progesterona va decreciendo hasta que apenas es detectable. La prolactina es una hormona peptídica segregada por la adenohipófisis encargada de estimular la producción de la leche en las glándulas mamarias, ya que aumenta la síntesis de proteínas lácteas como la caseína y la lactoalbumina. La hormona prolactina aumenta durante el embarazo, pero debido a la elevada presencia de estrógenos y progesterona, no hay secreción de leche hasta después del parto, hasta que los niveles de estrógenos y progesterona disminuyan, dando paso a la secreción de leche por las glándulas mamarias. Los estrógenos son hormonas esteroides que provienen del colesterol encargadas de las características secundarias femeninas. Son sintetizados por los ovarios, testículos y glándulas suprarrenales a partir de los andrógenos. Los estrógenos más importantes a nivel clínico son el estradiol, la estrona y el estriol. Influyen en el metabolismo de las grasas, el colesterol, y gracias a los estrógenos se mantiene bajo el colesterol e induce a la producción de colesterol bueno. También estabilizan y hacen más fuerte a los huesos. Por eso cuando llega la menopausia los niveles de estrógenos están bajos y hay riesgo de osteoporosis y arteriosclerosis.